Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, un poquito ronco, pero bien, esperando a que se conecten para poder conversar de un tema bastante controversial, con mucha gente a favor de la educación sexual, otra gente en contra, con diversas posiciones políticas, ideológicas, doctrinarias y a la vez científicas, pero que todas son diferentes. Depende de la postura de cada uno. Pero es un tema fundamental para nosotros, la educación sexual de nuestros hijos, y de los cuales tenemos que estar a cargo. Tenemos que asumir nuestra responsabilidad como educadores de sexualidad dentro de la familia y también en las instituciones educativas, por supuesto. Bueno, mientras se incorporan voy saludándolos. Saludos, ¿cómo estás, Herbert? Lucecita, ¿cómo estás? Graterol 26. Saavedra también se unió. Hola, Yone, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Yone es psicóloga también, con maestría en orientación de conducta y con experiencia en todo lo que tiene que ver con gestal y terapia sexual. Bueno, entonces el tema es fundamental para todos, para padres, para adolescentes, para niños y también para el Congreso, en la parte educativa, porque ahora el Congreso acaba de aprobar o está en proyecto de aprobar una ley, no tengo la información completa, acerca de que los educadores, para proteger a los adolescentes, a los chicos en el colegio, también en la infancia, combatir el bullying, el abuso, la violencia dentro de los colegios, está hablando un poco de la educación sexual integral. Es decir, que los psicólogos tienen que tener, haber uno en cada colegio, pero que estos tienen que ser adoctrinados, porque es adoctrinamiento en educación sexual integral que tiene fines políticos y no de desarrollo ni basados en ciencia en la educación sexual. Es un requisito que van a poner para los psicólogos. ¿Quién elabora estas leyes? ¿A quién consulta a los congresistas? ¿De qué hablan? ¿Quién habla sobre educación sexual integral? ¿Quién quiere imponerla? Los especialistas en sexología definitivamente no, porque el colegio médico, el colegio de psicólogos, no ha sido consultado respecto a estos temas, a los contenidos, a las opiniones. ¿Por qué? Porque está asesorado por colectivos, está asesorado por grupos o ONGs con intereses políticos de adoctrinamiento, de ideología de género, y eso es lo que persiguen. Pero el tema que yo voy a hablar es sobre educación sexual, sobre qué es, sin tener que hablar de la educación sexual integral, que en otro momento haremos un programa de discusión de estos temas. ¿Ustedes cuando eran pequeños, cuando eran chicos o cuando eran adolescentes recibieron educación sexual? ¿Recibieron educación sexual en sus casas? ¿Los padres hablaron con ustedes sobre sexualidad? ¿En el colegio les hablaron de sexualidad? ¿Qué les enseñaron? ¿Infecciones de transmisión sexual? ¿Les enseñaron a utilizar preservativos o simplemente a decirles cuídate y no salgas embarazada ni salgas con tu domingo 7? Esos son lo que quería preguntarles. Este live es, como todos los lives, deberían interactuar ustedes conmigo, se supone, teóricamente. O sea, contarme su opinión, contarme sus experiencias para poder conversar y desarrollar el tema en base a lo que ustedes han experimentado a lo largo de su vida, sobre todo cuando eran jóvenes, porque adultos también siguen recibiendo información, muchas veces sin ser cuestionada. Y es una especie de educación, aunque es más información sexual, no es una educación sexual directamente. Entonces, el que quiera participar contándome su experiencia, de qué le hablaron, no le hablaron, sobre sexualidad en la casa, en la familia, que nos cuenten qué sucedió. Entonces, con eso podemos enriquecer también y participar con un poco de experiencia. Estos días estuve conversando con Carlos Galdós en un live el viernes en la noche, después tuve un podcast con él sobre la masturbación en la adolescencia, pero siempre tocamos el tema de la educación sexual, de la formación. Yo doy conferencias en colegios, trabajo con adolescentes, doy charlas también en primeros años de universidad, que también muchas veces son adolescentes, y me sorprende el nivel de preparación que tienen las personas, el nivel de desconocimiento en cuanto a lo que es sexualidad o sexología, las preguntas que hacen, lo que esperan que hacen y no tiene nada que ver con lo que está planeado o elaborado por el Ministerio de Educación, por Minedu.
O sea, Minedu tiene su agenda que jamás se consultó a los estudiantes ni a los padres de familia los contenidos de esta agenda. Como le digo, no fueron realizados por especialistas, por profesionales, ni por el Colegio de Psicólogos, ni por el Comité de Especialidad del colegio que yo presido. Jamás fuimos consultados sobre los temas relacionados con sexualidad. Pero ¿dónde buscan la asesoría? Como les digo, con ONGs que persiguen fines económicos o con instituciones o colectivos LGTBI, por ejemplo, ¿no? Miembros de los colectivos que tampoco tienen formación en el área de sexología, al menos formación científica y profesional. Cuando la educación sexual, antes se hablaban de otros temas. Y algunos países ya aplicaron la educación sexual integral porque es una normativa además de la ONU impuesta, no decidida por cada país, sino impuesta por ellos, y acá están tratando de hacer lo mismo. Sin embargo, legalmente no han podido lograrlo. Entonces, estos planes de educación sexual que están desvirtuados, que no son cuestionados, que son aceptados por los profesionales de la sexología, por las instituciones, como algo que tiene que ser así, o sea, como un dogma impuesto, y la política es esta a nivel mundial y ustedes tienen que hacerla, sea buena, positiva o no, para los estudiantes, o para los niños, adolescentes, o cualquier persona que entre como una tabula rasa con el cerebro en blanco y que hay que adoctrinarlo porque es la persona más fácil de manejar. El otro día escuchaba un programa del AGE que comentaba que la finalidad era la reducción de la población, evidentemente, a través de determinada información, pero que esta iba a afectar la vida sexual futura. Era más fácil trabajar con un niño que es manipulable, manejable, o con un adolescente, que trabajar con personas que ya son adultas y que es difícil que puedas cambiar su forma de pensar o de ver las cosas relacionadas con el sexo. Fíjense que yo pertenezco a FLASES, que es la Federación Latinoamericana de Educación Sexual, que tienen un código de ética que va dirigido a los terapeutas sexuales, a los educadores, investigadores de la sexualidad. No necesariamente tienes que ser especialista en sexología a nivel de magíster o doctorado para pertenecer a FLASES. Pero dice, por ejemplo, que en el inciso B de su código de ética dice que una persona debe haber adquirido conocimientos específicos en educación sexual integral. O sea que ellos también apoyan, porque son directrices que vienen además de las Naciones Unidas directamente, y que esto apareció hace mucho tiempo, ¿no? Y que sigue vigente. En la conferencia del Cairo, a la cual yo también pertenecía, porque pertenecía a la red de poblaciones sustentables de la ONU, la UNESCO, directamente. Y ahí se empieza a hablar de género, de ideología, de todos estos temas que estamos hablando actualmente, ¿no? Entonces la idea es hablar de educación sexual, pero con base científica, basada en evidencias, que no contenga contenidos políticos, sino que se base, como les digo, en ciencia. No puedes negar la biología, tampoco puedes negar la expresión sexual, que se manifiesta a partir del nacimiento, y que hay obviamente factores biológicos que tú tienes que enseñar a los chicos, pero también la influencia del entorno, del medio ambiente, del aprendizaje en la educación sexual. Entonces, ¿qué es científica? Se refiere a que la enseñanza de la educación sexual se fundamenta en información y datos que han sido investigados científicamente y que pueden ser demostrables, tanto psicológicamente como biológicamente. Hay muchos experimentos, muchos estudios, muchos libros trabajados sobre este tema de educación sexual en beneficio de la vida sexual futura de un niño y de un adolescente. Entonces, acá no hablamos de defender mitos o que tus creencias personales, individuales, valgan más que la ciencia o que la biología. No defendemos las creencias irracionales sobre el desempeño sexual, más bien tratamos de modificar esas creencias erróneas que te hacen tener una vida sexual en el futuro que no va a ser satisfactoria. Y tocamos para eso diferentes temas en la educación, o deben tocarse en los diferentes temas de educación sexual. Yo cuando voy en los colegios, como les decía, a dar conferencias, no hablo de lo que yo quiero hablar. Es decir, no quiero imponer ninguna ideología, no quiero imponer puntos de vista personales, simplemente manifiesto mi opinión, pero primero les pregunto a los adolescentes o a los niños
¿qué les interesa saber de sexualidad? Por supuesto, los temas van relacionados acorde a la edad. A un niño de 6, 7, 8 años no le vas a hablar, no le vas a dar los mismos contenidos que a un adolescente que ya está en primero, segundo, tercero de secundaria o hasta quinto. Ya la información es diferente. Entonces, tenemos que informar, no desinformar. Y tenemos que enseñar que la biología es un elemento fundamental en la sexualidad del ser humano, que va a ser también partícipe el entorno sociocultural, es decir, la sociedad, lo que aprendes. Pero yo no hablo de mis creencias personales, no hablo de mis experiencias personales. Y cuando les pregunto de qué quieren hablar ustedes, todos van relacionados con la función sexual, es decir, con el desempeño sexual de las personas. Cómo debería desempeñarme sexualmente, cuál es mi futuro, cómo puedo protegerme, cómo puedo disfrutar de la sexualidad. O sea, son una serie de preguntas que hacen los adolescentes sobre su vida sexual, que es lo que les interesa saber. Ninguno, absolutamente ninguno, pregunta sobre género. O sea, ¿me puedo cambiar de género? ¿Puedo ser pansexual? Ese tema no les interesa y no está relacionado con la educación sexual. Está relacionado en el sentido de que enseñamos a respetar las diferencias, las diferentes expresiones sexuales, los puntos de vista que tengas sobre sexualidad, pero enseñamos más a desarrollar la identidad sexual, basada en el sexo con el cual nacieron. Si hay alguna alteración, porque hay excepciones, hay personas que no se identifican con el sexo al cual pertenecen, o sienten, por ejemplo, que les gustaría ser del otro sexo, tiene que ver ya con otras áreas de la sexualidad relacionadas también con género, pero puede ser una disforia de género, que es una alteración, es una patología, o puede ser con personas transexuales, pero es un mínimo porcentaje de la población. Y esos temas generalmente no salen a la luz, no interesan mucho. Lo que les interesa es, como les digo, lo que tiene que ver con la información sexual. Voy a dejar de compartir la pantalla, ¿no? Entonces, a través de evidencias, ellos piden información científica actualizada, piden datos, piden encuestas, piden saber de dónde salieron, sobre todo los de los últimos años de secundaria o los primeros años de la universidad. Entonces, temas relacionados con la salud sexual y con la función sexual son los que predominan. O sea, ustedes fueron adolescentes, ustedes querían saber muchas cosas que no se atrevieron a hablar con sus padres en sexología, ¿no? Relacionados con la sexualidad humana. Y la sexología estudia la función sexual, o sea, que es una de las áreas es cómo es mi funcionamiento sexual, o sea, cómo respondo a un estímulo, qué tipo de estímulo puede hacer que yo responda a una situación sexual, cómo va a ser mi respuesta sexual, o sea, cómo va a ser, qué pasa en la fase de excitación sexual, o sea, cómo se desarrolla la sexualidad, cuánto tiempo dura una relación sexual, cuántos coitos seguidos tengo que tener, es obligatorio tener un orgasmo, o sea, cómo va a ser mi primera relación, tengo que sangrar en la primera relación, me tiene que doler, cómo sé si estoy lista, preguntan las chicas, para tener actividad sexual. Y los varones preguntan qué hago si se rompe el preservativo. La píldora de emergencia la tengo que tomar siempre, puedo tener relaciones con la menstruación y la primera vez puedo salir embarazada o no. Y si tengo relaciones con la menstruación no hay riesgo de embarazo. ¿Y qué hago si el chico eyacula y yo estaba con ropa interior pero me tocó o me acarició teniendo posiblemente semen en los dedos? O sea, eso es lo que quieren saber ellos. Eso es lo que les interesa y lo que no se atreven a conversar con los padres. ¿Y qué es el placer sexual? O sea, ¿cómo hago para disfrutar? ¿Tengo que preocuparme porque mi pareja disfrute y yo no? El hombre pregunta, el adolescente. ¿Tengo que demorarme hasta que mi pareja tenga un orgasmo? Toda esa información es como información prohibida, es información tabú. Sin embargo, es información muy importante para su vida sexual futura. Porque, ¿qué nos interesa a nosotros? Que sepan nuestros hijos o nuestros nietos en la vida en relación a su sexualidad, es que sepan disfrutarla de manera responsable, que no corran riesgos, que se cuiden, fomentar el respeto, etcétera. Entonces, los principales objetivos de una educación sexual basada en ciencia y en evidencia no son cómo me siento yo, cómo me percibo,
qué pronombres inclusivos puedo utilizar para sentirme bien o estar a la moda. Eso no quieren saber, porque hay evidencias también científicas de cuestionarios durante las charlas. Y he realizado una investigación preguntando también sobre las creencias erróneas sobre la función sexual. Y siempre encuentro lo mismo. O sea que lo que les preocupa tiene que ver con lo que se hace sexualmente según su sexo. Entonces, al final, lo que perseguimos es proporcionar información precisa, verificada, actualizada sobre anatomía, fisiología, que es la forma de cómo se funciona sexualmente, y salud sexual. O sea, desde higiene sexual hasta cómo disfrutar de la actividad sexual. Christopher Calderón me está enviando una solicitud para estar en el video. Si quieres, te invito, Cristian, si quieres participar. ¿Y cómo llegar a conversar ese tipo de preguntas con un adolescente? Ese es el tema difícil. Yo les digo, ayer estuve, hoy es cumpleaños de Carlos Galdós. Ayer estuve en su espectáculo Socorro, tengo un hijo adolescente, ¿no? O SOS, tengo un hijo adolescente. Fuimos a saludarlo, un grupo de amigos de él, entre función y función, que fue algo muy bonito, la verdad, y muy emotivo. Y él estaba hablando de este tema, porque en la conferencia, lo que me sorprendió, en la conferencia no, porque es en la estación, es una conversación que tiene él con las personas, como un conversatorio en su espectáculo, ¿no? Y van papás con sus hijos y participaban, preguntaban. La verdad que me pareció bastante bueno. El próximo sábado voy a ir, el próximo fin de semana, para verlo completo, porque vi un pedazo nada más. Y hemos hablado varias veces en el podcast, en su canal, ¿no? Galdós Oficial en YouTube, y en mi Instagram también pueden ver varias conversaciones con él, incluido un live suyo, ¿no? De Galdós Oficial. Entonces, y siempre conversamos de esto, ¿cuál es el momento para hablar con tu hijo de sexualidad, con tu hijo adolescente? Primero, si no hablaste cuando eras niño, porque tú puedes empezar a hablar desde pequeño de determinados temas, sobre todo que tengan que ver con su cuidado, con la protección del menor, ¿no? Y también te van a preguntar, un niño pregunta de dónde nacen los niños, cómo se originan, hay cuentos, libros de cuentos para eso especiales, y tienes que tener cuidado que estos libros no estén contaminados con tampoco información falsa, ¿no? Tienes que ser libros que tienes tú que analizar con pensamiento crítico cuáles son los contenidos que tiene ese libro para conversarlo con ellos. Con un adolescente tú puedes aprovechar situaciones como en una película, por ejemplo, que estés viendo o que hayas visto, o que pueden ver juntos una situación de algún vecino, de algún amigo, de algún familiar, que pasaron diferentes experiencias, digamos, relacionadas con la sexualidad. Y el tema principal es que tú no debes juzgar ni debes criticar la posición que pueda asumir tu hijo ante una situación sexual. Tú le preguntas algo fuerte a tu hijo, probablemente no tenga información suficiente y te diga, cuando le pides su opinión, te va a decir, a mí me parece normal. Pero la pregunta no es esa, la pregunta que deberías hacer, ¿qué hubieras hecho tú en esa situación? En una situación difícil, en una película, las series que ellos ven ahora, que tienen que ver con sexualidad adolescente, que las ven en Netflix generalmente y tienen contenidos de transexualidad, homosexualidad, de embarazos, de aborto, de promiscuidad en relaciones con intercambios de pareja. Todo ese tema lo puedes conversar con él. Pero hablarle también de valores, ¿no? O sea, ellos tienen que tomar decisiones autónomas, no seguir el rebaño, que es lo que hace la mayoría de adolescentes. La mayoría de adolescentes no quiere ser diferente a los demás. Y eso implica incluso tener actividades sexuales a edades tempranas cuando no lo necesita. Pero miren una cosa curiosa, la mayoría de adolescentes, la edad de inicio sexual en el Perú, según el Ministerio de Sanidad, es a los 14 años y el Instituto Nacional de Estadística. Entonces te dicen la edad de inicio es 13, 14 años en mujeres, 15 años en varones. Pero esas estadísticas son a nivel nacional. Nosotros, los que estamos en Lima, por ejemplo, tenemos otra realidad. No es tan alto probablemente el inicio de la actividad sexual como uno cree, sobre todo dependiendo de la formación, de la familia estructurada, del colegio, etcétera. Pero los colegios que yo doy conferencias no es que la mayoría han tenido. Los alumnos de 15, 16, 17, no todos tienen actividad sexual porque las preguntas son
¿Cómo va a ser mi primera vez? ¿Cómo debo comportarme? Eso preguntan las chicas, si debo tomar la iniciativa. Y los chicos sí preguntan, por ejemplo, ¿qué hago? ¿Cómo me cuido? ¿Cómo protejo? ¿Qué pasa con el líquido preseminal? Quiere decir que no han tenido experiencias sexuales. O sea que están preguntando por la futura actividad sexual. Y mientras un adolescente más información sexual reciba, tanto de parte de los padres como del colegio, va a retrasar más el inicio porque sabe que estamos hablando de diversos puntos que tienen que ver con valores, responsabilidad, autocuidado, cuidado de la pareja, etcétera, porque eso sí tiene que ver con educación sexual. El momento de conversar tiene que ser una situación que no sea estresante, que tú sientas que están relajados los dos, tú o con tu hijo o tu hija, y además puede hablar tanto el padre como la madre, y hablar del tema con naturalidad, o sea, conversar o escuchar una canción, hablar del contenido de la canción, o hablar de la masturbación, por ejemplo. No le vas a preguntar, oye, ¿cuántas veces al día te masturbas? No. Pero has oído hablar, viste, la masturbación de este chico que no cerró la puerta y los papás lo encontraron. La privacidad es muy importante. Tienes que tomar el tiempo para masturbarte, no hacerlo en forma apurada. El tema en los programas con Galdós han tratado muy exclusivamente de la masturbación. Entonces, que tienes que cuidarte, que tienes que protegerte. Acá están preguntándome, puedes buscar cualquier momento, siempre y cuando no sea coercitivo. Si él te hace una pregunta que no estás de acuerdo, dile, bueno, no le des tu posición inmediatamente, pero dile, vamos a buscar información. Yo creo que no es tan así como me estás diciendo tú. O sea, tratar de que sea una conversación natural y buscar información, por supuesto, en páginas científicas. No información, no vas a buscarla en Wikipedia porque hay mucha información falsa, ¿no? Entonces tampoco la vas a buscar en TikTok o influencers del sexo. Tienes que buscar información que esté basada en ciencia, que sean profesionales, que tengan titulación demostrada, ya en psicología, medicina, con especialización en sexología. Es lo que yo digo, o sea, ¿cómo vas a formar a un docente, a un profesor en sexualidad si no hay especialistas que estén formando en esa área en ninguna universidad? Entonces, ¿dónde adquieren la información? ¿La adquieren de libros que leyeron, de Cosmopolitan, de TikTok? ¿Dónde buscan la información para transmitirla después? Están transmitiendo probablemente muchos errores de conceptos, y tú cuando hablas de sexología no puedes hablar de tu vida personal, tienes que hablar de ciencia, de los casos, de cómo se demuestra, de estadísticas, de investigaciones a gran escala, ¿no? Hoy en día está propagado el VPH. ¿Me podría explicar cómo protegerme si no me he expuesto a la vacuna contra eso? Bueno, el preservativo te puede proteger del virus del papiloma humano, a hombre como mujer, pero es una de las infecciones más extendidas que hay en este momento y puede llevar a la mujer a tener cáncer cervical. Puedes vacunarte. Antes la vacuna era solamente para personas que no habían tenido actividad sexual, personas muy jóvenes, ahora no. Hay hombres de 35, 40 años que pueden vacunarse tranquilamente contra el VPH y te va a proteger. El condón protege también contra el VPH, pero en un 85%, porque el VPH no solamente está en la zona genital, sino puede estar en otras partes del cuerpo. Entonces, eso es muy importante que lo tengas, ¿ok? Tenemos por otro lado que la información tiene parte de información biológica, anatómica. Fisiología quiere decir cómo funciona, por ejemplo, la respuesta sexual y cómo debe ser la salud sexual, cómo debes protegerte. Porque muchas veces te dicen la sexualidad responsable es el uso de condón, pero no es solamente el uso de condón. Ya tener más de 6 parejas diferentes al año se llama promiscuidad y es un intercambio de parejas, un intercambio constante de parejas que te exponen a situaciones de riesgo. No son las personas las que son riesgosas, sino es la situación en la que tú te pones cuando no usas preservativo. Entonces la salud sexual es fundamental. En la salud sexual es fundamental estudiar el comportamiento humano, porque el que permite que entre un virus, una infección de transmisión sexual, el VIH, por ejemplo, no es el uso de condón, es porque el condón puede estar mal utilizado y romperse, y la mayoría de los adolescentes no saben utilizarlo correctamente, ni los adultos saben. Entonces hay que aprender, enseñar y practicar. Entonces ese comportamiento humano es tu actitud, la forma que tú dices, bueno,
no me importa, voy a probar con cualquiera, me acuesto con cualquiera, no la conozco, y piensas, no, se ve sana, pero la persona puede estar infectada con una enfermedad de transmisión sexual y no darse cuenta que la tiene. O sea, pueden aparecer 10 años, puede demorar 10 años en aparecer los primeros síntomas. Estos están relacionados, por supuesto, con tu modo de vida. Si eres una persona que te ejercitas, que comes bien, que tienes una vida saludable, que no fumas, no te drogas, pero puedes tener VIH, a pesar de tener esta vida sana. Y los síntomas van a aparecer en forma más tardía. Entonces ahí viene el tema, es la conducta, es el comportamiento. ¿Y cómo mejoras ese comportamiento? Con la educación sexual, con la información sexual que te hace analizar, darte cuenta cuáles son las situaciones de riesgo que puedes correr, cuáles son las posibilidades de contraer una infección o tener un embarazo, cómo utilizar correctamente los métodos anticonceptivos o de protección para las infecciones, porque el condón es el único que tenemos realmente, que protege además para las infecciones y para el embarazo. Pero también viene toda la conducta sexual. O sea, esa conducta, por ejemplo, de que el hombre cree que si eyacula, tiene penetración y eyacula afuera, no va a haber embarazo ni va a haber riesgo de infección. Entonces, siempre que haya contacto vulva, hay riesgo, sin preservativo, hay riesgo de infección. Y la forma más fácil de transmitirse una infección es a través de las relaciones sexuales, sin preservativo. También hay que promover una visión de la sexualidad sana, saludable, placentera, porque ellos saben que es placentero, ellos disfrutan, los adolescentes y los niños se tocan, disfrutan, se acarician y quieren tener una buena relación consigo mismos y tienen que tener su tiempo y su espacio para que puedan desarrollar este aprendizaje, es decir, conocer su cuerpo, conocer lo que les gusta, saber cómo acariciarse, cómo tocarse, etcétera, ¿no? Pero también hay que tener una comprensión muy clara, muy completa, muy realista, sin meter miedo, sin que sea un tema prohibido, tabú, sobre la prevención de embarazos no deseados y de infecciones de transmisión sexual. Acá Christopher me está pidiendo solicitud, entonces voy a aceptarte para ver si quieres participar, encantado. Porque es bueno que ustedes participen. Tenemos que hablar sin tabúes, sin miedos, sin prejuicios. Pueden hacer preguntas, no van a ser juzgados, censurados, porque todos estamos en la misma situación. Todos queremos información. También es importante que la educación sexual, basada en evidencias, basada en ciencia, trabaje con valores que son muy importantes para el desarrollo futuro de tus hijos. O sea, que tiene que ver con la honestidad, por ejemplo. O sea, que no buscar aprovecharse de determinadas situaciones para poder tener encuentros sexuales con personas que vendrían a ser víctimas. El hombre no es un depredador. Tiene que haber consenso en la actividad sexual. Es decir, tiene que haber un acuerdo en lo que van a realizar y que no les produzca daño a ninguno de los dos y que sea más bien disfrutable. O sea, que no dañe, no te maltrate, no te haga sentir mal. ¿Ok? Tiene que haber también aceptación de los demás. Hay diferencias, hay personas. Cuando un hombre y una mujer nacen, en el nacimiento empieza recién la fase de expresión sexual. Ya tú naciste como hombre o como mujer. No es que te asignaron el sexo al nacer. Tú ya tenías el sexo mientras estabas desarrollando tu sexo, la parte sexual, la diferenciación de hombres y mujeres a través de los genitales, de los cromosomas, de las hormonas, etcétera. Y cuando naces eres hombre o mujer, naces un hombre o una mujer y ese nacimiento empieza a recibir influencias del entorno sociocultural y vas ya tomando una posición, vas tomando una, una formación, digamos, de tu expresión sexual, pero basada en el sexo con el cual naciste. Y te van educando, vas teniendo situaciones de aprendizaje que van modificando y pueden haber cambios. Normalmente la gente se acepta con el sexo con el cual nace, la mayoría de personas. Se acepta con el sexo con el cual nació. También aceptas que hay conductas masculinas, femeninas, como forma de expresión sexual,
o hay conductas de hombres que son femeninos, mujeres que son masculinas, y tú vas desarrollando, modelando determinadas conductas o aprendiendo o viéndote influenciado. Pero no quiere decir que eso esté fuera de contexto en relación al sexo. Siempre hay una relación sexual en la expresión de las conductas sexuales, que son además variables. Y cómo enseñarle o explicarle cómo colocarse un preservativo. Esto es muy importante. ¿Por qué? El preservativo, cuando se rompe o cuando falla, es por efecto de un error humano, porque los preservativos tienen una alta confiabilidad en su fabricación. El 99% de posibilidades es que no se rompa el preservativo, que funcione. Pero si tú guardas el preservativo en tu billetera, por ejemplo, ¿no? O lo pones en la guantera del auto, te vas a sentar encima de la billetera, va a perder el lubricante y se va a romper. Si tú lo abres usando una tijera, puede ser que se rompa el preservativo, o si lo haces con los dientes también, que muerdas una parte del preservativo y se puede romper. En cambio, ellos tienen muescas que lo haces con la mano y no pasa nada. Si usas preservativos vencidos, por ejemplo, también está mal. ¿Por qué? Porque no tienen lubricante y se puede romper. ¿Cómo enseñarle o explicarle cómo colocarse un preservativo? Tienes que utilizar, si no tienes un consolador o un dildo, que la mayoría de gente no tiene dildos como para usar un condón, puedes usar un plátano. Entonces, hables el preservativo con la mano. Primero chequeas la fecha de vencimiento, le enseñas que esté lubricado. Cuando tú lo aprietas, va a regresar a su lugar y vas a sentir que hay un líquido. Si no hay lubricante, se va a romper. Lo abres con la mano y viene la forma de desenrollarlo. Entonces, si tú lo empujas para arriba y queda como un sombrerito de una bruja, no es del lado correcto en el cual lo tienes que desarrollar. Si queda con el gorrito hacia abajo, porque tiene un receptáculo arriba el preservativo, quiere decir que va a quedar como un gorrito de papá pitufo. Esa es la forma correcta de colocarlo. Entonces le enseñas que tiene que apretar el receptáculo que esté en la punta del preservativo, porque ahí va a quedar el semen en el momento de la eyaculación. Entonces tú lo desenrollas hacia abajo. O sea, lo vas desenrollando y le dice que tiene que usarlo antes de tener cualquier contacto pene-vulva, que es la parte externa, son los genitales externos de la mujer. Y después lo desenrolla. Cuando el hombre eyacula, retire el preservativo con el pene aún erecto, no puede esperar a que baje la erección porque puede salirse el semen y el preservativo. Entonces lo retira, sujetándolo por la base, lo amarra y lo bota. Esa es la forma correcta de utilizarlo. Además, si tienes hijos varones o mujeres, tienes que enseñárselos a los dos a la vez, incluso estando juntos, para que ellos vean, porque si el hombre no sabe utilizarlo, la pareja de tu hija, cuando vaya a tener actividad sexual, ella le puede decir cómo tiene que utilizarlo. Entonces, ese punto es bastante importante. Cristian, lamento que no puedas entrar, pero no puedo hacer nada. No, te estoy aceptando, pero no has podido pasar. Vamos a ver ahora. Entonces, también tienes que trabajar con los valores relacionados con la aceptación de las diferencias que pueden tener en sus preferencias sexuales. Hay personas homosexuales, bisexuales, heterosexuales, son expresiones de la sexualidad, son preferencias, pero también hay diferentes conductas. Hay personas que son transgénero, que no se identifican con su género, que se visten como el sexo contrario. Hay shemale, catoy, tomboy, son modas, todo. Entonces, eso es válido y tú no tienes por qué criticarlo, no por qué juzgarlo, por qué hacerlo bullying. Tienes que enseñar a tu hijo que existen diferencias y que hay que aceptarlas, independiente de tu posición, si estés de acuerdo o no, como padre, pero tienes que enseñarle a aceptar las diferencias, a respetarlas y a no juzgar, no criticar a las demás personas. A ver, tenemos otro comentario. Sobre lo que menciona, lo que sucede es que hay mujeres que esperan caricias fuertes. Es más, creo que si no hubiera tales ahorcamientos y demás, es como una insatisfacción. ¿Cómo se mide eso? Eso se mide cuando tú estudias, cuando tú enseñas a tu hijo cuál es la respuesta sexual, o sea, cómo se producen las diversas fases y cuáles son las variantes sexuales que hay, porque la sexualidad tiene muchas variantes. Vas a enseñarle todo lo que es funcional y que no causa daño. Paralelo a eso, le puedes enseñar
cuáles son las alteraciones sexuales, o sea, lo que no está bien y no es correcto en la relación sexual. Y ahí vienen alteraciones en cada una de las fases de la respuesta sexual. Es decir, hay personas que los previos no hacen previos, por ejemplo. Eso no es saludable. Porque cuando tú no haces previos y penetras directamente, tu pareja tiene menos posibilidad de disfrutar de la relación sexual. Cuando tú, por ejemplo, solamente esperas satisfacerte tú y no te importa tu pareja también. Cuando pegas a tu pareja, maltratas, le das golpes, porque lo has visto en películas, incluso en las 50 sombras de Grey, si tu pareja no quiere y no disfruta eso, no la puedes obligar. Pero si hay riesgo de vida, o es la única forma que tiene de quitarse utilizando estas técnicas, digamos, de sadomasoquismo, es una patología y hay que tratarlas. Entonces, no, esos ahorcamientos, poner una bolsa en la cabeza y para que la pareja no respire o le ponga una almohada, puede causar la muerte. Esto también tienen que saberlo los chicos. O sea que hay conductas de riesgo que a veces se les va la mano y no pueden controlar. Otros valores, ahí entran los valores del respeto, por ejemplo. El respeto a las preferencias sexuales, pero también a la actividad sexual. Y tienes que enseñarle que el consenso, el consentimiento implica que tu pareja vio esa película y le dijo, vamos a practicarlo, me gusta, y cuando lo está haciendo se arrepiente y no quiere, porque no le gusta, le duele, tiene miedo, le molesta, el hombre no puede continuar. Y viceversa, porque la mujer también puede preferir esta práctica. Entonces no es no en cualquier momento de la actividad sexual. Ahí estás enseñando respeto, valores y consenso en la actividad sexual. Ausencia de discriminación de cualquier tipo. O sea, tú no puedes discriminar a una persona porque es gorda, porque es de otro color, de otra raza o de otra, alguna expresión sexual diferente a la tuya, ¿no? Entonces, si no es obligatorio que una persona, un hombre, por ejemplo, que no tiene prejuicios, que es liberal, que respeta las diferencias y las preferencias, no quiere acostarse con una persona transexual. Es decir, una persona que se cambió de sexo, que era hombre y se convirtió en mujer o no ha terminado el proceso. Tiene todo el derecho a hacerlo. Esa es su decisión. Y no por eso es transfobo o es machista o fascista, nada, o derechista, no tiene nada que ver con eso. El respeto guarda respeto y también los valores van contigo mismo. O sea, tampoco te pueden obligar a que tú hagas cosas que no quieres hacer. Y también manejar las presiones sociales. Cuando te presionan para que tengas actividad sexual, simplemente porque es tu pareja y tienen un año juntos y nunca han tenido actividad sexual. Esa es una decisión personal y que se basa en determinadas premisas. Y tener muy claro para qué quieres tener esa actividad sexual. ¿La quieres tú? ¿Te presiona tu pareja? ¿Sientes que le debes algo? Que a lo mejor terminas si no tienes relaciones, esa relación no vale la pena. Entonces, si tú te haces esas preguntas como adolescente, quiere decir que no estás listo aún para tener actividad sexual. El consentimiento es un tema muy importante, es cierto, es fundamental en toda la actividad sexual, no solamente de adolescentes, sino de adultos. Pero es que la educación sexual que tú le das a un adolescente sobre su disfrute de la sexualidad le va a servir para la vida sexual futura. Además, tienes que hablar de la influencia de la pornografía, los beneficios de la masturbación en esa etapa de su vida, porque eso los va a ayudar a mejorar también su vida sexual y no es ninguna enfermedad. A ellos les preocupa mucho saber qué tan bueno es masturbarse todos los días. Eso depende. Cuando le hablas de función sexual, te vas a dar cuenta que hay frecuencias diferentes, que cada uno vive su sexualidad de forma diferente y la expresa de forma diferente. Y eso también lo tiene que saber el adolescente. Muchos se sienten culpables de masturbarse todos los días o varias veces al día. Entonces, eso tiene que tenerlo en cuenta. Fomentar también la comprensión de las relaciones saludables. O sea, que es una relación sexual saludable. Es una relación sexual donde tú te cuidas, pero también cuidas a tu pareja, donde hay un respeto, hay un para qué muy claro en la actividad sexual. Lo que pasa es que muchos adolescentes, muchos chicos quieren tener actividad porque creen que eso lo va a hacer madurar. Y la maduración viene en el sentido contrario. O sea, mientras más maduro eres, más retrasas tu actividad sexual porque sabes que no estás preparado. ¿Cómo mi hijo puede saber que sí tiene el consentimiento de la chica de seguir? Porque las
Déjame ver, porque las niñas los provocan y ellos piensan que sí quieren tener intimidad, pero luego lo dejan en vacío. No lo puedes saber porque ahora hay muchas variantes sexuales. Por ejemplo, hay chicas, y lo he visto con pacientes adolescentes, que acosan a los chicos. O sea, y lo he visto en la playa, de chicas, tres chicas rodeando a un chico obligándolo a besarlas. Les hablo de chicas de 14, 13 años. Entonces, eso es violencia sexual, eso es abuso. Y no puedes saberlo a menos que la persona te lo diga directamente. Porque muchas veces consideran que no es actividad sexual tener sexo oral. Y es un método que están utilizando mucho los adolescentes de secundaria en sexo oral como si fuese una expresión de cariño, de afecto. Sin embargo, es una actividad sexual, es un encuentro sexual. El encuentro sexual no es solamente la penetración, el coito. Hay alrededor un montón de variantes que pueden ser las caricias, la masturbación de tu pareja o la estimulación de la pareja en zonas erógenas, el sexo oral. Entonces, todo eso es actividad sexual. Pero hay personas que no quieren ir más allá. Entonces hay chicas que quieren todo esto, pero no seguir. Y él tiene que ser consciente de que si eso es lo que quiere su pareja, él tiene que poner un alto también. Bueno, no es que tú no puedas controlar, tú tienes que controlar. Y que el adolescente tiene que saber que la función sexual implica el deseo desesperado de tener actividad sexual, porque las hormonas están cumpliendo su rol en la sexualidad. Pero también hay una sociedad que te dice qué es lo que puedes y lo que no puedes hacer. Y también los valores que aprendiste. Por eso es importante la educación sexual. O sea, hay límites y tú tienes que saber respetar los límites y no continuar, no pasarte. Esos son temas que tienen que verse en la sexualidad y lo pueden ver en películas y ahí aprovechar el tema para discutirlo con sus hijos. Al final, las decisiones que vas a tener de actividad sexual tienen que ser consensuadas, ambos informadas. Mientras más información tengas, van a ser mejores. Y comunicarlas a tu pareja sobre la sexualidad. Entonces, el enfoque lo que busca, un enfoque científico, es poner a las personas a un nivel que tengan una información sexual que les permita tomar decisiones informadas sobre su sexualidad, sobre lo que está permitido o no, lo que la sociedad acepta o no, cuáles son los límites que puedes establecer con tu pareja. Porque si tienes una pareja en la cual tienes tiempo, ya saben qué pueden hacer o qué no pueden hacer. Y también para promover relaciones que te previniendo las infecciones o los embarazos no deseados. Son muchos motivos. Entonces, ¿qué implica una educación científica? Es ayudarte a tomar decisiones racionales y saludables sobre tu sexualidad. Eso es lo que hay que buscar. ¿Qué te interesa a ti lo que promueve la ESI? Que no promueve nada de esto. Ellos hablan más bien de un poco de infecciones, de embarazos, pero nada más género, que cómo me siento, cómo me interpreto, que si quiero puedo ser de género fluido, pansexual, o sea, todas esas cosas que no quieren saber. Porque, como les digo, tengo evidencias por las charlas que yo doy. Y porque cuando doy charlas yo las hago en base a lo que ellos quieren saber, no a lo que yo les quiero decir. Y el Ministerio de Educación está tratando de imponer, sin consultar a los adolescentes, ni a los padres tampoco, sin ver la realidad de lo que ellos necesitan saber para vivir su sexualidad responsable. Lo que ellos quieren es imponer ideologías, que la mayoría pueden cambiarse de sexo, que puedan tener género diverso, que sea obligatorio tener apertura a los intereses sexuales variados, como la homosexualidad, heterosexualidad, bisexualidad, etcétera. Más bien la heterosexualidad es castigada y no es lo que debería ser, que pueden probar de todo, porque total, para eso está. Eso es falso, eso no les interesa. Y además que están basadas en creencias, en ideologías, y no es ciencia, no es realidad. Lo que busca es una educación sexual verdadera, no integral, una educación sexual científica, es el bienestar a nivel individual y social. No impone, o sea, no te impone políticas, no te adoctrina en educación sexual. Sin embargo, la ESI sí lo hace. Y la gente tiene una venda en los ojos con la ESI, porque está de moda en otros países o en instituciones internacionales y las aceptan y dicen, ah, no, qué bonito, van a hacer lo que quieran, van a ser libres. Mentira. Lo que están buscando es un objetivo político determinado. La educación científica sí te acepta aceptar y a respetar las diferencias de todas las expresiones sexuales, aunque tú no compartas la posición de que quieres ser
como esas personas que tienen diferentes identidades. Pero acá no hay dogmas, tú puedes cuestionar. Y te enseñan pensamiento crítico para que te des cuenta qué persigue la educación sexual. Si tú te pones a analizar lo que persigue la educación sexual integral, quién, la, quién te da esa información, de dónde proviene, qué busca, te das cuenta que es una porquería que nos quieren imponer. Porque hay que hablar de educación sexual, sí, completamente de acuerdo, pero no de ideologías. Y la educación integral es ideología. Y la educación sexual rechaza todo el que piensa de otra forma, rechaza la biología y cree más en lo que yo siento. Entonces yo siento que soy mujer, bueno, entonces voy a ser mujer y te obligo a ti a que me trates como mujer. Y eso no es así, eso no es biología, no es ciencia, no tiene ninguna evidencia científica, ningún estudio, ninguna base, porque está basada en emociones y sentimientos y no en realidades. Entonces, la educación sexual no debe ser política, debe ser una educación que te lleve a un bienestar sexual, a una responsabilidad en la relación sexual que vas a tener en el futuro, que retrases el inicio lo más que puedas, porque cuando recibes esta información te das cuenta por qué vale la pena rechazarla y no tener experiencias negativas. Pero sí te habla de placer, te habla de reproducción, te habla de afecto, de amor, de valores. No es panfletera, no es repartir panfletos, poner de un pañito verde o un pañuelo verde o uno celeste para estar divulgando o apoyando eh, políticas de sexualidad que ni siquiera entiendes, pero que como están de moda, entonces las sigo, porque si no, no sería progre, no sería woke, entonces es lo que pretenden hacer. Una educación sexual no se puede imponer a la fuerza, tiene, fomenta el pensamiento crítico para que tú discutas, para que tú hables, no se impone, o sea, nadie te puede imponer nada, y fomenta la igualdad de roles entre los sexos, por supuesto. Las diferencias de género no deberían existir. O sea, la aceptación, las posibilidades de que tú tengas los mismos derechos, entre comillas, de acceder a oportunidades de estudio, de trabajo, que puedas competir en igualdad de oportunidades, eso también es educación sexual. Pero está basada en la biología. Sin embargo, acepta la influencia del medio ambiente, del aprendizaje, del entorno, una influencia de un enfoque biopsicosocial y eso te va a favorecer. Y el objetivo es, ¿cuál es el objetivo de la educación sexual verdadera? No es un objetivo político, no es uniformizar al mundo, no es decirle a un niño que puede ser niña, que puede cambiar de sexo cuando le dé la gana, no confundirlo, no impedir que desarrolle su identidad sexual, sino aclarar dudas y responder cualquier pregunta, inquietudes que tengan sobre sexología. Informar sobre bases científicas es fundamental. O sea, tolerancia, enseñar la tolerancia entre la diversidad de las expresiones sexuales que están tan de moda. Generar actitudes positivas hacia la sexualidad. Responder preguntas, ser un padre preguntable. Entrenar en el manejo de habilidades sociales. O sea, acuérdense que la responsabilidad de la primera educación sexual tiene que ser en la familia, en la casa. Y ustedes también averigüen y pregunten qué informaciones se están dando en los colegios. Vean los libros que les están dando a sus hijos en los colegios. Vean quién está dando conferencias, a quién pertenecen, a qué grupo, a qué colectivo. Porque ustedes tienen derecho a decir mi hijo no va a ir a ese tipo de educación sexual porque no es lo que quiero para ellos. Entonces hay que pelear contra eso, hay que luchar. No podemos ser padres inexistentes. Si tú no hablas con ellos, con tus hijos, van a hablar ellos, los otros. Va a hablar la ideología, va a haber adoctrinamiento. Y eso es lo que hay que prevenir. Sí hay que dar educación sexual, pero como les digo, con bases científicas, con valores, que fomente valores positivos ante la sexualidad, que no sea represiva. Ejemplo, una persona adulta podría entrar a un baño de niños y decir que sí. Claro, eso es lo que está promoviendo la ESI, la educación sexual y todas las políticas identitarias, todos los colectivos que hay en este momento defendiendo, que son además una minoría. O sea, no es que sea la mitad de la población, no es transgénero ni es transexual. Entonces, ¿por qué van a hacer que hagan otro baño en otro caso si lo desean o que vayan al baño que les corresponde según su DNI? Porque ese es el sexo que tienen. Entonces hay que ayudar a nuestros hijos a que entiendan que la sexualidad no tiene nada que ver con aspectos relacionados con género, con cambio de sexo. La verdadera educación sexual
fomenta la responsabilidad, la ética, hábitos saludables sobre la sexualidad, no te prohíbe el disfrute de la sexualidad, te recomienda que tengas información para que tomes decisiones responsables y te ayuda a vivir de forma satisfactoria tu sexualidad en el futuro. No van a haber tantas patologías, no van a haber tantos problemas. No puedes aceptar todo lo que recibes, cuestiona, pregunta, ¿de dónde viene esta información? ¿Qué intención tiene? ¿Quién la hizo? ¿Quién hizo estas leyes? ¿Quién impone los manuales de educación sexual de los colegios? Que además a cada rato se equivocan y sale pornografía, sexo oral, sexo anal, como educación sexual para niños. Eso no es educación sexual. Considero que uno nace hombre o mujer y que ese es tu género, o que tome decisiones libres de escogerlo. Pero definitivamente en niños o adolescentes tomarlo como... Mira, un niño no tiene capacidad de entender que él puede o no puede cambiar de sexo o de género. No entiende, o sea, no lo puedes convencer. Él está en otra cosa, ni siquiera le interesa el tema. Uno nace hombre o mujer. El género es una expresión sexual, no es sexo. O sea, sexo es hombre o mujer. El género es como tú manifiestas tu sexualidad. Eres un hombre, puedes ser un hombre afeminado, puedes ser un hombre macho, puedes ser una mujer ahombrada, puede ser una mujer femenina, puede ser un tomboy que se viste, es un hombre y se viste con ropa de mujer, o neutra, o una chica igual, o puede ser un shemale, o un hombre que quiere transicionar, pero que no ha superado los genitales, puede ser transgénero, todas esas son expresiones de género. Pero los niños no desarrollan eso. O sea, y además tampoco, es que ya es otro tema, pasaría de un tema muy largo que he pasado. Otra vez tenemos que hablarlo, o sea, sobre lo que es transgénero. No aceptar tu género, ¿no? Querer ser de género contrario o no aceptar tu sexo, que es el transexual, querer quitarte los genitales. Y también actuar con el género opuesto. Es un mínimo por ciento de la población. O sea, es una minoría con mucho poder y que esté entrando en los colegios para que los niños vean que eso es normal y que lo pueden hacer. Y eso es lo que no debemos permitir. Tenemos que fomentar que nuestros niños estén orgullosos del sexo al cual pertenecen, que el heteropatriarcado no es verdad, que los niños no son, o los hombres no son violadores, no son maltratadores por esencia. O sea, porque ellos mismos se sienten culpables, se sienten mal, empiezas a afectar toda su identidad sexual desde niño con fines políticos, doctrinarios, como les digo, y eso es lo que hay que tratar de evitar. Y eso lo evitas cuando educas desde la niñez. Y le dices que su cuerpo es lindo, que lo aceptan, que se sienten orgullosos de ser niños o niñas, que fomentes valores positivos y que incrementes su autoestima. Claro, pero en niños o adolescentes no se debe poner a confundir con... Claro, ellos no tienen por qué recibir esa información, sobre todo los niños, ¿no? O creer que eso es común, que es normal, que todo el mundo es así, porque no es cierto. No hay nada, ninguna evidencia científica que te diga que eso sucede. O sea, el porcentaje de personas que tienen problemas de identidad de género es mínimo, no es la mayoría para nada. Sin embargo, te quieren hacer ver que esto es normal y que tú puedes cambiarte en la adolescencia, sobre todo con choque de oposición con los padres, que te hagan ver eso y te están asesorando por internet, por colectivos, todo para que lo hagas. Y esos adolescentes pueden tener muchos problemas de personalidad, patologías incluso, como personalidad border, depresión, ansiedad, y confunden la parte sexual, que estos colectivos están muy conscientes de que son susceptibles cuando tienen estos problemas, de decirles, si te cambia de sexo, todo se va a solucionar. Lo que pasa es que tus padres te odian, no te comprenden, nosotros sí, y te tratan de jalar. Bueno, se pasó el tiempo muy rápido y gracias por la participación, por las preguntas. Espero que divulguen esta información, por favor. Es importante que los padres estén conscientes que tienen que hablar con sus hijos de sexualidad. Si ustedes no lo hacen, otros van a hacer por ustedes y van a imponer ideas que ustedes no van a querer que tengan. No se opongan a la educación sexual, pero vean que los contenidos sean los que hemos hablado, o sea, bases científicas, contenidos realmente que tengan evidencias, que tengan pruebas, no en creencias, no en errores de concepto, no en TikTokers, no en influencers, no que no tienen formación en sexología. ¿Ok? Vean que sea una información realmente acorde a la edad. Bueno, un abrazo grande,
los veo el próximo jueves a las 9 de la noche. Este jueves no hice el en vivo porque tenía el viernes con Carlos Galós, por eso no pude hacerlo, pero tampoco pude comunicárselo, se me pasó, la verdad. Un abrazo grande y bueno, los veo el próximo jueves a las 9 de la noche. Quiero que por favor me sugieran temas, sobre todo los que tengan hijos pequeños, hijos adolescentes, para tocar diversos temas. Podríamos tocar cuándo empezar a hablar de sexualidad y de qué temas hablar por edades, es decir, de los 3 4 5 6 años. ¿Ok? Gracias. O sea, sí, tenemos que hacer que nuestros hijos crezcan en un ambiente sano. O sea, no tenemos por qué estar asustados con la educación sexual, pero sí tenemos que ser conscientes que hay una educación sexual que no nos interesa, que es la educación sexual integral. Un abrazo grande. Yo sé que me voy a llevar en contra a todos mis colegas psicólogos o sexólogos, pero les pido por favor que discriminen, busquen de dónde viene la información, cuál es el origen, cuándo empezó, quién le empezó, por qué le empezó y por qué ahora la están fomentando. Porque ahí se van a dar cuenta de que es pura ideología de género. Un abrazo grande y nos vemos pronto. Sí, exacto. Eso lo podemos hacer el próximo jueves, lo voy a anotar ya. Cómo hablar desde que eres pequeño de sexualidad con los hijos desde los 3 años y cómo hablar de su cuerpo, porque la conversación es completamente diferente a la de un adolescente. ¿Ok? Lo voy a anotar acá, todo lo que me están poniendo. Bueno, cuídense mucho y espero verlos pronto el próximo jueves a las 9 de la noche. Chao, chao, nos vemos.